He visto muchas noticias, hemos tenido casos en República Dominicana, también videos en las plataformas que se aprecian líderes religiosos, sobre todo de otros países, con la petición del diezmo y donaciones para esas iglesias. Y se han convertido en un verdadero mercado de subastas, de quién da más para ganarse el favor de Dios. Convencen con la idea de que el diezmo es el impuesto del reino de los cielos. Y si no lo das, entonces no amas a Dios. También hay otra cosa realmente muy peligrosa, y es que en algunos casos, como ya se está investigando, se esconde detrás de una iglesia una realidad que es preocupante: el uso de iglesias para el lavado de activos. Eso hace que nos cuestionemos si en República Dominicana estamos haciendo lo suficiente para evitar que la fe sea usada como una fachada. Vamos a ver este reportaje. ¿Cómo sabe bien lo que te voy a decir, sinvergüenza? Con dólar, a punta de dólar te meto cielo. ¿El pastor? ¿Dónde está el pastor? Mira con quién vine, mira. No, di que Michael Kors. Tú vas a tener relojes caros, Rolex. Pues tú eres un tipo fino, que lo tuyo. Dios me mostró la colección de relojes que tú vas a tener en una gaveta. ¿Siempre fue así? ¿O es que las redes sociales han amplificado esta problemática a niveles alarmantes? Nos ha bendecido. Hoy es común ver en internet videos donde pastores no solo piden dinero, sino que lo exigen, con una actitud que raya en la manipulación emocional. $80. Feligreses son convertidos en cajeros automáticos divinos, bajo la promesa de prosperidad futura. Ellos entregan lo poco que tienen mientras sus líderes disfrutan de una vida de lujos. Aportan con sus ayudas, con sus ofrendas, para poder sostener las iglesias, obviamente, porque hay iglesias que no son propias, las que son rentadas hay que pagar renta, se paga luz, se paga agua, pero también se construyen templos. Sin embargo, hay muchas de esas construcciones que son emporios religiosos y proyectos personales millonarios, más cercanos al mundo empresarial que a una misión de fe. ¿Qué necesita el profeta Juan? Necesita una casa, necesita un carro, una casa para usarlo para la obra de Jesucristo y un carro para que yo me traslade para predicar el evangelio. Vamos a tener el pequeño pastorcito. Así que vayan preparando sus diezmos, sus ofrendas y regalos, porque ahí vamos a necesitar pañal, leche, toallas, ropa, víveres, beberones, ¿cómo se llama? Cariolas. This is a small seed. If I get 1,000 online to give this, if I get 1,000 in the sanctuary to give this, that's $40,000 tonight. Muchos pastores utilizan tácticas cuestionables: infundir miedo, humillar al que no da y prometer recompensas materiales falsas. El que no diezma no entra al reino de los cielos. Eso, Serrano, ponte al día, Serrano. Vamos, estoy mirando cuánto ofrendan. Quien no diezma le roba a Dios. Y yo no quisiera estar en el corazón de Dios en el concepto de ser una persona que le roba. Yo quiero orar por todos. Pero yo no veo nada en el altar. Y yo dije que yo no oro por prosperidad, yo oro por semillas. Al pastor ya di, bueno, quizá Dios te dice un poco más. Pero no me queda nada, no importa. El que te proveyó una vez te volverá a proveer. Yo realmente quisiera ver el background de esos pastores que yo también he visto en las redes, porque para mí son gente que quieren hacerse famoso y tener rating en las redes sociales, like, y hacerse famoso, porque ningún pastor serio habla de esos temas de esa manera. ¿Pero qué dice realmente la Biblia sobre el diezmo?
Tenemos desde Argentina a un pastor que lo he visto mucho en las redes aclarando esta situación. Pedimos una entrevista y la concedió. Muchas gracias, pastor Juan Camilo, por eso. Una de las preguntas que tenemos sobre el diezmo, porque he visto varios puntos de vista diferentes de que la iglesia no lo dice tal cual, que era de otra forma que se hacía. ¿Cuál es su opinión sobre el diezmo y sobre todo del diezmo como se está cobrando en los últimos tiempos? Buenas noches. Buenas noches, bueno, gracias por la invitación también. Y bueno, nada, la verdad que es un tema que es una problemática hoy en el evangelicalismo latinoamericano, porque lamentablemente se ha descontextualizado esta enseñanza bíblica. Nosotros desde una teología clásica, desde una teología histórica, y puntualmente desde el presbiterianismo entendemos que el diezmo no está vigente porque Jesús abolió la ley. Termina siendo como hipócrita desechar 612 leyes y solo mantenernos en una sola. El diezmo como obligación legal forma parte de un sistema teocrático judío del Antiguo Testamento, pero con la llegada del Nuevo Pacto, esa exigencia fue abolida. Hoy, el cristiano vive bajo la ley del amor, la gracia y la generosidad voluntaria, no bajo un porcentaje fijo impuesto por líderes religiosos que prometen milagros financieros a cambio de dinero. Esto ha derivado en una peligrosa ideología, la llamada teología de la prosperidad. Pueblo, y que quieran golpear con nosotros con $1,000. Hay unos sobres, creo que trajimos unos sobres. Estos serán columnas financieras. Millones. Necesitamos, eso es más o menos unos 220 mil dólares. Necesitamos 220 personas que digan: yo puedo dar $1,000, pero yo quiero estar en ese cierre de tejado. Yo quiero ver el cierre de tejado del avivamiento. Si hay alguien aquí que dice: yo quiero ser de esos 220, ven aquí al frente. Ven, vamos juntos a orar por ellos. Démosle gracias. Dios los bendiga. Una de las principales alertas es la falta de trazabilidad. Grandes sumas en efectivo, sin límites ni controles, convierten a las iglesias en posibles vehículos para el lavado de activos. Hay una masiva participación del dinero líquido en efectivo en las iglesias, cosas que hacen muy difícil incluso, porque yo me imagino que muchas iglesias utilizan el dinero que reciben sin ningún tipo de reporte. Hay casos reales y aquí en República Dominicana. En el 2015, autoridades confirmaron que el narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga usaba los servicios del supuesto pastor dominicano Jorge Mercedes Cedeño para lavar dinero disfrazado de ofrendas. Más recientemente aún, el caso de la pastora Rosy Guzmán, cuyo templo fue usado para lavar más de 4.000 millones provenientes del Estado, como denunciamos nosotros en una investigación periodística. Y luego se convirtió en Operación Coral y Coral 5 por la Procuraduría General de la República. Se usó las tácticas de pitufeo para transferir dinero a cuentas religiosas controladas por militares. Eran de recursos del Estado Dominicano. Eso está en la acusación. Por lo tanto, las autoridades le han puesto atención, hay que decirlo, por lo menos en ese caso se ha podido descubrir que hay lavado de activos. En abril de este año, la policía de Perú lanzó la Operación Gigante 2022 contra el pastor Alberto Santana, acusado de desviar más de $6.7 millones. $1,000 no es nada para ti. Eso debes poner en tu mente. No es nada $1,000 para mí, porque yo no solo tendré $1,000. En Brasil se popularizó el término narcopentecontalismo por la infiltración del narco en iglesias. En 2023 se acusó al pastor Junior de lavar $25 millones mediante compra de iglesias. Escuche, hoy es un día histórico para Argentina. Es la primera vez que un presidente de nación de Argentina visita una iglesia. En Argentina,
el pastor Jorge Ledesma, líder del Portal del Cielo, que recibió al presidente Javier Milei, aseguró haber visto cómo Dios transformó 100,000 pesos argentinos en $100,000. Hoy está bajo investigación por lavado. No hacemos trampas, no lavamos dinero. Se hizo con esfuerzo de pulmón. Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por ejemplo, vamos a suponer que algunas personas sí quieran donar su dinero y lo hagan de forma espontánea. La situación está en cómo lo están pidiendo, cómo están haciendo que una persona se sienta culpable. Pareciera que el mismo Dios está cobrando ese dinero. Claro, bueno, ese es uno de los grandes problemas, que la iglesia siempre ha funcionado mediante donaciones como cualquier ONG o como cualquier fundación, ¿no? Y de hecho que, no sé, hay muchas instituciones que funcionan de esta manera, Greenpeace, Cruz Roja. El punto es que para que sea algo realmente cristiano, debe ser sincero, debe ser sin manipulación. Dios no va a maldecir a nadie si no se da. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento ya deja un mandato muy claro y él dice que lo que se dé no por tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lamentablemente hemos vuelto a quizás en un retroceso histórico, porque esta misma problemática se dio con las indulgencias, donde la iglesia del medioevo pues cobraba la salvación, cobraba los favores de Dios, cosa que está completamente distante de lo que es un cristianismo bíblico y legítimo. Cuando decía usted que hay donaciones de organizaciones internacionales como Greenpeace, la verdad es que ellos piden dinero para favorecer el ambiente o favorecer una causa en específico. Pero muchas veces cuando estos pastores piden casi con un arma en la sien de los feligreses, lo hace solo para obtener un buen tren de vida, para comprarse un carro, una casa, porque el pastor se merece eso. Entonces hay como una pequeña diferencia. Sí, la verdad que aquí ya esto marca una conducta antiética, no cristiana. El dinero pertenece a la iglesia, a la misión de Cristo, no al confort de sus representantes. Cuando las donaciones terminan en lujo, se ha pervertido el propósito del dar para la obra, ¿no? Siempre las donaciones fueron para que el evangelio crezca, corra, y también para ayudar a los más necesitados. ¿Qué piensa usted de estos pastores o pastoras que exhiben muy diferente a los pastores de antes, una riqueza, un deseo por tener marcas, por hacerse tratamientos de belleza, cirugías plásticas, que nada tiene que ver con el pastor de antes, el pastor que era sobrio con la riqueza y con lo material? Ha habido una gran diferencia. ¿Qué piensa usted de ese cambio de los pastores modernos, para llamarlo de alguna forma, con los pastores que representaban otra idea? Claro, porque ellos venden eso finalmente, ¿no? Ellos venden una supuesta bendición material, cosa que pues la Biblia tampoco lo enseña por ninguna parte. Al contrario, el Señor Jesucristo siempre se mostró humilde, nació en un pesebre, murió siendo pobre. Entonces no es compatible esto con el cristianismo y menos con el liderazgo. Nosotros entendemos que Dios puede prosperar a alguien, puede prosperar a alguna persona en su infinita misericordia y su providencia. Sin embargo, no debería ser el propósito de un líder espiritual. Un líder espiritual está llamado a la sobriedad, a la austeridad. No creo que un líder deba manejar un auto deportivo de lujo, Lamborghini, ni tener grandes mansiones en Beverly Hills. Es otra el liderazgo que se debe presentar ante el pueblo, ante el cristianismo, ¿no? Frente a esta realidad, el CODUE realizó una charla sobre la ley de lavado de activos el pasado 26 de julio, dirigida a líderes de más de 10,000 iglesias. Hay mucha gente que le llaman ellos en ese movimiento los bobos, que se son tomados como carnada para lavar activos. Pero ya la comunidad evangélica no debe estar tan boba, porque sabe que inmediatamente llega cualquier oferta económica, hay un riesgo mayor. Las iglesias en República Dominicana están amparadas por la Ley 122-05,
como asociaciones sin fines de lucro, con excepciones fiscales, pero también obligaciones de transparencia. Eso no quiere decir que tienen puertas abiertas para dejar entrar y salir todo el dinero o todos los activos que finalmente ellos mueven. La ley de lavado de activos establece coordinación entre el Ministerio Público, la DGI, Haciendas y Superintendencia de Bancos, pero parece ser que esta fiscalización sigue siendo insuficiente. Que no han hecho todo el trabajo necesario para fiscalizar que donaciones y desembolsos nacionales e internacionales no vayan a parar a manos de la Iglesia para que sean legitimadas esas fuentes de recursos cuando en el origen son ilícitos. La ley es muy pasiva ahí porque ahí el DGI te pide una rendición informativa, voluntaria. O sea, muchas iglesias no hacen rendición como tienen que hacerlo. Ahora, un ministerio que se respete y que quiere estar bajo el marco jurídico como lo establece la ley, anualmente debe hacer rendiciones de cuentas. La Iglesia Universal del Reino de Dios. El caso más paradigmático fue el de la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en Brasil por Edir Macedo. Esta organización está presente en más de 100 países, incluyendo República Dominicana. Ha promovido una versión extrema del diezmo. Fieles entregan hasta sus bienes personales, bajo promesas de bendición. Arrancou o meu pecado. Se estima que lavaron más de $1.000 millones, canalizados a paraísos fiscales, compra de medios, campañas políticas y propiedades de lujo. Su líder nunca ha sido condenado. Se ha blindado con el poder político, mediático y religioso. ¿Cuál sería la opinión suya sobre que algunas iglesias también se prestan a lavados de activos? Bueno, la corrupción está presente en todas las instituciones. Lamentablemente, ya sabemos que cuando el dinero toca las instituciones, sea cual sea, va a haber corrupción. Ahora, justamente está en el discernimiento de las personas, en el sentido común, en la guía del Espíritu Santo, en nosotros que somos creyentes, darnos cuenta qué personas están usando mal los fondos, ¿no? Quizás no pudiésemos nosotros juzgar porque pues no teníamos los medios para llegar a estas conclusiones, pero siempre donde hay una gran fortuna hay corrupción. ¿Qué debilidad ven estos pastores en sus feligreses como para lograr que den su dinero cuando hay una evidencia más que palpable que no es para la iglesia, sino para la vida personal de estos pastores? Es una manipulación, tristemente tenemos que reconocerlo, y es una problemática interna dentro de nuestra fe. Y el problema es que les prometen riquezas, les prometen los mismos lujos que ellos tienen, pero obviamente nunca los vamos a ver en los feligreses, nunca vamos a ver estos lujos en las ovejas. Y cuando las ovejas se cuestionan y preguntan por qué no llego yo a este estilo de vida, estos pastores falsos van a decir, te falta fe, ¿no? Entonces con eso se arregla todo, y la verdad es que queda muy evidente la manipulación y muy evidente los propósitos de estas personas. La verdad que han dejado muy mal al cristianismo, al evangelio ante el mundo entero. Bueno, muchas gracias, Pastor Tovar, por esas aclaraciones. Fueron oportunas y muy precisas. Gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. ¿A cuántas almas más se comprarán a punto de dólares? La fe no debe ser un negocio y mucho menos una fachada para el crimen. La libertad de culto es un derecho, pero también una responsabilidad. Mientras miles de iglesias cumplen su rol espiritual con honestidad, otras operan al margen de la supervisión financiera, creando espacios vulnerables de estafar con la fe. Usar el nombre de Dios para enriquecerse a costa de los más vulnerables es un delito, porque detrás del púlpito también puede esconderse el engaño, la manipulación y la codicia, disfrazada de salvación.
N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.